Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran relevancia que es el pacto económico entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿A dónde va? Los invitamos a quedarse con nosotros. Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy le damos la bienvenida a Fausto Pretelín Muñoz de Coto, que es un periodista experto en temas internacionales, con quien vamos a platicar sobre el tema de la alianza de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues Fausto, bienvenido y te pregunto, pues esta reunión recién efectuada entre los dos presidentes, el de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, fue calificada de exitosa. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la viste? ¿Por qué puede ser exitosa o qué le falta? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto platicar contigo. Bueno, todo depende de cuáles son los objetivos o cuáles fueron los objetivos para poder medir si hubo éxito o no hubo éxito. Yo creo que tuvo éxito en dos aspectos. El primero, que se reactivara. Uno parecería llamado a la sorpresa que precisamente llame la atención que se reactiven este tipo de actividades, de sesiones o de mecanismos, de uniones, pero después de los 4 años del gobierno del presidente Donald Trump, pues se presagiaba lo peor, es decir, él fue el que canceló este tipo de reuniones entre la llamada los líderes de América del Norte. En ese sentido, creo que es un punto positivo. El segundo punto positivo fue el discurso, creo yo, del presidente López Obrador, que por primera vez tiene una visión más económica, más de integración y de competencia. Una palabra que no recurre a ella, pero cuando define a China como un adversario de los 3 países, pues evidentemente está pensando en competencia. Entonces, yo creo que en esos dos aspectos salió positiva para el presidente de México y para el presidente de Estados Unidos, pues entiendo que está pasando por un momento complicado en términos de popularidad en su país. No termina el primer año de gobierno y en realidad pues su popularidad ha caído a niveles del 40%, algo que le tendría que estar preocupando. Entonces, pues es un elemento que también habría que considerar, es decir, él fue el que convocó a esta reunión trilateral y sobre todo, Alejandro, creo que es la primera reunión ya presencial en donde pues se da a conocer a la sociedad, si se permite la expresión, el famoso TEMEC, ¿no? Es decir, pues sí, obviamente ya tiene tiempo de que se firmó, pero en realidad poco se ha hablado de este acuerdo a nivel internacional y qué mejor que hacerlo desde Washington como una pasarela importante a nivel internacional, ¿no? Bueno, aquí hay otro aspecto que también llama la atención. Bueno, no porque no haya ocurrido antes, pero sí, digamos, cierto entusiasmo y mucha actividad, iniciativas, pues del primer ministro de Canadá, que Canadá, formando parte de este pacto, siempre se ve un poco distante. Esta vez se vio un acercamiento. ¿Qué ve Canadá en este pacto de positivo? Bueno, yo creo que siempre lo que tú mencionas es interesante, ¿no? Desde México quizás Estados Unidos está tan elevado, tan alto, que no nos permite, es como un muro, ¿no? Que no nos permite ver lo que está detrás de ese muro, si se permite la expresión, y es Canadá. Y creo que es injusto a veces no darle el espacio que merece, un país muy próspero, un país industrializado. Yo creo que Canadá ve, como entendí que lo hizo Canadá, inclusive poco antes de que empezara esta reunión, Alejandro, ve que puede negociar con México algunos de los temas con los cuales tiene ciertas diferencias con Estados Unidos, ¿no? Uno de ellos fue el que trajo a México la nueva ministra de Exteriores de Canadá un par de días antes de que se reunieran el jueves de la semana pasada,
y es el tema de la industria de los automóviles eléctricos, ¿no? Es decir, el presidente Biden pues puede estar dando ya pronto créditos fiscales, créditos, subsidios, ¿no? A la compra, adquisición y a la producción de este tipo de automóviles, mientras que Canadá y México entiendo que pusieron algunas trabas en este aspecto por algunos compromisos quizás de inversión o compromisos de la propia industria automotriz que viene corriendo paulatinamente a lo largo de los años. Creo que cuando hay tres, dos se pueden juntar para poder negociar con uno fuerte, en este caso como es Estados Unidos. Entiendo que la negociación del TEMEC, pues no sucedió esto que estoy analizando, es decir, no vio México y Canadá como países que pudieran pudieran hacer una alianza sobre o frente al presidente Donald Trump. Si no lo hicieron en ese momento, creo que ahora que ya está Biden y que no está Trump, es más difícil que lo hagan, pero creo que ese es el rol que juega Canadá, un socio muy importante para Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí hay otro aspecto muy importante que pues sí llamó la atención, yo creo que sobre todo más en México, que fue la actitud, el discurso, los planteamientos del presidente López Obrador, que pues mucha gente esperaba que fueran pues muy contestatarios, hasta cierto punto provocativos. Y sin embargo, hace planteamientos incluso con un enfoque económico en gran medida, pero también pues muy racionales, propositivos. Entonces, ¿a qué atribuyes tú este cambio? Es interesante lo que hizo él. Me parece, si recuerdas, Alejandro, una semana antes de esta reunión, viajó a Nueva York al Consejo de Seguridad y leyó un discurso que inclusive los rusos y los chinos pues se le dijeron, oiga, es el lugar inadecuado para estar hablando de sueños, de deseos. Aquí se viene a tomar decisiones y a traer fórmulas que resuelvan los problemas, conflictos bélicos, conflictos profundos entre naciones. Rompe esta estela el presidente López Obrador al leer este discurso en la Casa Blanca, creo yo, por el enorme interés que tiene primero para que Estados Unidos apoye este programa de Sembrando el Futuro Sembrando Vida o como se le llame allá en Centroamérica y sobre todo en el sur de México. Creo que ese es uno de los objetivos que desde que llegó a Palacio Nacional no se ha quitado de encima el presidente de México, pese, Alejandro, a que digamos que en los acuerdos a los que se llegaron en esta cumbre de los tres países, no se mencionan esos programas. Creo que ese es uno de los elementos que quiso obsequiarle el presidente de México, es decir, confrontar a China, ¿no? Sabe muy bien que China y Estados Unidos en este momento pues están en una campaña de persuasión muy fuerte, ¿no? Persuasiva, enseñando músculo, inclusive pues militar. Creo que leyó bien el presidente de México, le ofrece esta postura, le ofrece y le obsequia este discurso frente a China, que hay que decirlo, entre paréntesis, poco diplomático y quemando puentes con el país asiático, a cambio precisamente de que quiere que dé dinero, ¿no? Creo que el presidente de México hace los cálculos y no le dan las sumas para poder apoyar a Centroamérica en este tipo de programas, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy interesante. Si me permites, vamos a hacer un corte y regresamos sobre este tema. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción.
Pues regresamos a Perspectiva Política. Estamos platicando con Fausto Pretelín Muñoz de Cote sobre esta reunión que hubo entre los representantes, los gobernantes de México, Estados Unidos y Canadá. Y Fausto nos mencionaba la definición que hace el presidente de México, pues que él dice que es un tanto, pues, audaz, por decirle de alguna manera, en torno a la alianza con estos países para enfrentar la competencia, en este caso económica, con China, que es el otro gran gigante en el mundo en este tema de la economía y particularmente en este momento de la pandemia que fue global. Entonces, Fausto, te pido que nos digas exactamente cuál es la dimensión de este pronunciamiento, de este posicionamiento del presidente López Obrador, el momento pues en que el país todavía, bueno, el mundo todavía enfrenta los efectos de la pandemia y hay una gran competencia por la recuperación económica. Sí, mira, Alejandro, yo creo que el presidente de México entiende que en su política exterior el pragmatismo es lo que conecta mejor con las claves económicas, ¿no?, de Estados Unidos. Digamos que hay un romanticismo en su discurso, en su retórica hacia Bolivia, hacia Cuba, los símbolos, ¿no?, del siglo pasado, un poco con este tipo de acercamientos que hay que decir son muy cuestionables, ¿no?, sobre todo con las dictaduras, entiéndase, de Nicolás Maduro o del propio Ortega, cuando se abstiene México en la OEA. Y creo que entiende que la economía, pues, en gran medida depende, la mexicana depende de Estados Unidos. Llevamos 5 años más en donde está creciendo la dependencia. Yo recuerdo que hacia al final del gobierno del presidente Peña Nieto, cuando Donald Trump estaba dando golpes en la mesa, Videgaray viajó a Rusia, Videgaray viajó a varias partes del mundo para tratar de pues trabajar un escenario casi apocalíptico, ¿no?, en donde quería romper lazos comerciales o amenazaba, ¿no?, con sí darle un carpetazo al Telecán, que para Trump era lo peor que se había firmado en los últimos años de parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que el presidente de México en ese sentido sabe que hay muchos millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos, que el nivel de las remesas pues ya rebasan obviamente desde hace tiempo el ingreso petrolero en nuestro país, es muy importante y esa dependencia de Estados Unidos, yo le llamo que tenemos al TEMEC una especie como de constitución compartida, ¿no?, o una segunda constitución mexicana, en donde cualquier elemento que pueda resultar una amenaza en contra de Estados Unidos desde el presidente de México, desde el gobierno de México, pues también es una amenaza para nuestra economía, Alejandro, para bien y para mal, ¿no? Es decir, nos hemos ido acostumbrando desde hace 100 años a depender 80% del comercio con Estados Unidos, no hemos tenido las agallas para ir más allá de Estados Unidos, tenemos quizás esa comodidad de estar juntos, ser vecinos, pero yo creo que ese es uno de los elementos que también hay que cuestionar hacia el futuro, ¿no? Bueno, pero aquí hay una cuestión que es muy importante. El mundo está tratando de salir de los efectos de la pandemia. Y en este aspecto, pues realmente México, Estados Unidos y Canadá, frente a otros bloques sobre el bloque europeo, que son 27 países, pues China que tiene su propio bloque y Rusia que se suma también, pues con sus antiguas pues no colonias, sino sus antiguas repúblicas también, pues integran bloques que están existiendo, sobre todo en el terreno económico. Entonces, en esta competencia que es real y que pues está intensificando con la recuperación de la pandemia, pues la posición del bloque de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá parece privilegiada, porque está mejor integrado, tienen ahora una mejor coordinación. ¿Esto qué augura para esta zona del mundo? Sí, y lo mencionaba el presidente de México, ¿no? Es decir, en los próximos 50 años, si no existe una aplicación mayor en esta integración entre México, Estados Unidos y Canadá, China nos va a rebasar fácilmente, ¿no? En términos de comercio, en términos de riqueza per cápita, que también, haciendo un paréntesis, Alejandro, creo que es la primera vez que escucho al presidente de México hablar de per cápita, ¿no? De ingreso per cápita. Creo que eso es algo que llama mucho la atención. Mira, lo que tú mencionas es un análisis que llama mucho a la parte geopolítica, ¿no? Entendemos muy bien que este es el siglo de China, que está creciendo mucho. Vimos que ya en este año hizo una prueba con un misil
supersónico, que ni Estados Unidos tiene ese misil, y que en realidad Estados Unidos los ve precisamente como más que un competidor comercial, es un competidor que le quita la estafeta del hegemón, ¿no? del líder internacional. Y México, desde el punto de vista comercial, creo que es muy importante precisamente que nos acerquemos a ellos, ¿no? Es decir, que estas cadenas de integración que tenemos en muchas industrias continúen. Hablaron precisamente en esta reunión particularmente con el tema del COVID. Creo que ese es un elemento que falló mucho hace ya casi 2 años cuando nació o cuando se dio, cuando llegó el COVID al planeta. Y esas diferencias creo que hay que trabajarlas, o esos rezagos hay que trabajarlos de manera conjunta, porque sabemos muy bien que países de manera solitaria no podemos avanzar a ningún lado. Creo que Estados Unidos también se da cuenta que en términos comerciales es necesario unirse, entiende muy bien las ventajas comparativas que tiene México en materia de mano de obra, sigue siendo barata, y pese a que en el TEMEC ya hay un elemento, un componente un poco más equilibrado en términos del ingreso por salarios, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que sí son aspectos que hay que considerar, son muy claros. Aquí es un cambio de actitud, por lo menos de parte del presidente López Obrador, en el discurso y pues también en los hechos, por los acuerdos que realmente se está comprometiendo el país. Pero vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos sobre este tema tan interesante. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, amigos, regresamos en Perspectiva Política. Estamos platicando con Fausto Pretelín Muñoz de Cote sobre este acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, que presenta muchas sorpresas, algunas de las cuales pues casi impensables, sobre todo del lado del presidente López Obrador, que también incluso hace un cambio, no solamente de su posicionamiento, sino de su propio discurso. Esto pues sí coloca al país y a este bloque económico, pues muy importante, en una competencia global. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo de este acuerdo que es pues de gran importancia, Fausto? Bueno, mira, yo creo que vienen momentos interesantes en México, por llamarlo de una manera, para ver si el presidente de México no se sale de la línea que él mismo firmó en el TEMEC. Hay varios elementos, varios sectores en donde hay dudas, ¿no? El sector de la ecología, por ejemplo, el cambio climático. Me sorprendió, Alejandro, ver en esta reunión de los 3 líderes de América del Norte compromisos del presidente López Obrador que quizás con la realidad o comparándolo con los hechos, y me refiero precisamente en el sector del petróleo, con la fabricación o esta refinería que desea o está haciendo, pues va abraceando a contracorriente de lo que Estados Unidos y Canadá también están impulsando, ¿no? Entonces, yo creo que, entiendo que el TEMEC es como un seguro de viaje en este sexenio, pero vamos a ver hasta dónde se puede desviar un poco el presidente de México. Lo que en esa reunión de los 3 líderes hubo un acuerdo,
más que un acuerdo, es una hoja de ruta de varios elementos en los que se comprometen a salir adelante, ¿no? Particularmente en el tema de COVID, el tema de la competitividad, la parte económica, que es algo también muy importante, y el de la migración. La migración para Biden pues es fundamental. Hay 20 años en donde Estados Unidos, los presidentes, lo mismo Clinton, Obama, ahora Trump y ahora el presidente Biden, pues no pudieron sacar adelante, ¿no? Reformas migratorias que fracasaron, inclusive con Bush. Entonces, creo que este es uno de los elementos que desgasta más al presidente de Estados Unidos o a los presidentes. Le importa mucho a México. México, pues, ha pedido que de alguna manera, pues, no, más bien no ha dicho que no va a continuar con este programa de Quédate en México, que la Corte en Estados Unidos ha obligado al presidente Biden a seguir manteniéndolo, pero pues yo te diría, Alejandro, que lo que se espera es que ojalá que para el próximo año que va a ser esta reunión aquí en México haya avances importantes en los temas y en esta hoja de ruta y que no haya brechas entre los dos presidentes y el primer ministro de Canadá. Bueno, lo que se desprende de esto es que es una reunión que sí representa un cambio muy importante. Yo pienso que no solamente del presidente López Obrador, sino del pragmatismo, de ir por los resultados que también se ven del lado claramente de Biden y se apuntan también del lado del primer ministro de Canadá, que también tiene una preocupación quizá similar a la de México en el terreno de eléctrico, donde también tiene una empresa, tiene su propia CFE. Entonces, estos son aspectos que pues se tienen que resolver o se pretende resolver aparentemente a través del pragmatismo. ¿Tú crees hasta qué grado se podrá lograr eso? Yo creo que como todos los políticos tienen unos tableros, ¿no? Como de ajedrez, en donde el presidente de México le ofrece el tema de la migración, el de Quédate en México, le ofrece pues lanzar una ofensiva en contra de China, una ofensiva comercial, y yo creo que a cambio le pide que no se meta a su programa de la 4T, a su ruta crítica de la 4T. Yo creo que el pragmatismo va a concluir por parte del presidente de México cuando precisamente le digan que no va a proceder, ¿no? O la reforma eléctrica, por ejemplo, o ya se lo ha mencionado el embajador de Estados Unidos en nuestro país, creo que ha sido muy claro, lo ha dicho públicamente, y creo que lo que estoy mencionando es solamente un ejemplo de lo que puede venir, es decir, elementos sobre el tema de la contaminación, la industria del automóvil eléctrico, el tema de la migración. El tema de la migración sigue creciendo y va a crecer más, Alejandro, ¿no? Es decir, tenemos ya números alarmantes de mexicanos que están cruzando la frontera hacia Estados Unidos buscando mejor fortuna, y creo que el próximo año, en donde va a tocar más fuerte la crisis que arrastra el COVID, vamos a ver más estos elementos en la cotidianidad. Bueno, pero también todo indica que también va a haber un mayor crecimiento económico, tanto en los tres países, y que de alguna manera, pues esto va a generar todavía pues más demanda de mano de obra, particularmente del lado de Estados Unidos. Pues eso no resuelve nada de fondo, pero finalmente es un paliativo. Yo lo que pienso es que, y no sé si tú lo compartas, que realmente aquí cambia el debate de lo ideológico a lo pragmático de parte de los tres. Y entonces creo que, sobre todo en función de lo que ha manifestado públicamente antes el presidente López Obrador, pues representa un camino pues menos complicado, digamos, más transitable. ¿Tú cómo ves? ¿Por dónde puede transitar? Bueno, yo creo que la retórica del presidente de México va 100 pasos adelante que la realidad o que sus decisiones, ¿no? Creo que ese también es importante porque él está midiendo ante la opinión pública la temperatura de las decisiones que está tomando. Y respecto a Estados Unidos, pues mira, Alejandro, yo creo que el pragmatismo también viene del presidente Biden, porque hubo muchas sonrisas en la reunión, pero al mismo tiempo y en el mismo día estaba firmando pues una ley que de alguna forma permite a las agencias de seguridad de Estados Unidos ir con todo fuera de su país contra aquellos que pongan en riesgo o en peligro de vida
a sus agentes de la DEA, por ejemplo. Yo digo que es una ley en contra de la ley antidea que firmó el presidente de México en diciembre del año pasado, o los cambios, ¿no?, que hubo de ley en materia de seguridad. Entonces, yo creo que el pragmatismo sí está latente en el presidente de México, ya lo vimos. Creo que ha dejado muy claro en estos 3 años que con Estados Unidos, digamos que va muy de cerca del lineamiento que marca el TEMEC, ¿no? Es decir, va siguiendo los pasos del TEMEC, él lo firmó, no es algo heredado, es decir, sí heredó la negociación del Peña Nieto, pero el presidente actual fue el que lo firmó, y en ese sentido creo que ojalá que siga apareciendo al menos en temas económicos, que es una zona muy pantanosa, es una zona riesgosa, inclusive para sus propios objetivos políticos de la 4T, ¿no? Pues sí, Fausto, tienes toda la razón. Pues te agradecemos mucho tu participación, pues resulta muy ilustrativa, y te agradecemos de nueva cuenta tu presencia en Perspectiva Política. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro, gracias por invitarme. Un saludo. Bien, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.